Seguimos con nuestra serie sobre el credo de los apóstoles y hoy vamos a concluir la parte del credo, que es la parte más importante, no digo más importante por importancia, sino que la más larga, que es la parte que trata acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Y la última parte que quedaba es el juicio final, ¿no? El juicio final. Pues ya se perdieron en el pasado los días en que las personas temblaban ante la idea de un juicio divino. Hoy eso ya no pasa. Ese temor, es cierto, se debía en gran parte a la forma como la Iglesia lo presentaba al mundo y lo usaba para manipular determinadas situaciones y para manipular también el comportamiento de los individuos. Hay diversos registros de imágenes de lagos de fuego y la gente quemándose dentro eternamente, en tormentos y sufrimientos físicos, Satanás cociéndolos vivos dentro de un caldero de fuego y lava y pinchándoles y removiéndoles con su tridente para que se pudieran asar por igual todas las partes de los seres humanos. Son imágenes esas que eran presentadas y eran descritas verbalmente y también por medio de cuadros y de figuras, pero con el objetivo, por ejemplo, de que las personas pagaran dinero para librar sus almas y la de sus familiares muertos de ese juicio final, ¿no? O para que se convirtieran y vinieran a la iglesia. Así que todo eso era muy manipulativo. Pero ya sabemos que eso ha cambiado por completo en nuestros días. Hoy esas historias de un juicio final, seguido por un lago de fuego, ya no asusta a nadie. Sobre todo a los que están habituados a ver películas en el cine, donde escenas mucho más terroríficas son presentadas. La verdad es que vivimos en la época del secularismo, o sea, en la época en que únicamente nos preocupamos por el presente, por el mundo, por el siglo que vivimos, por este momento presente, por este mundo, y nutrimos un profundo desinterés y un profundo menosprecio por todo lo que sea trascendente y futuro. Lo que es más allá, lo que nos trascende, lo que es futuro, no le interesa a nadie en nuestra época. Incluso eso también nos pasa como cristianos de alguna manera, cuando buscamos, por ejemplo, una fe que se restringe al inmediato, a obtener de Dios los bienes de este mundo y de esta vida, como la prosperidad o la sanidad o el sentirse bien con uno mismo y etcétera, la lista puede ser muy larga. También hay los que piensan que el juicio final se da a diario, cada día es un juicio de Dios, ¿no? Como si fuera un castigo temporal por nuestras más elecciones personales, y tampoco es de esa manera. Sin embargo, al recitar el credo de los apóstoles, afirmamos nuestra fe también en el juicio final. Hablando de la segunda venida de Jesucristo, el credo dice claramente: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, ¿no? Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. En el estudio anterior, hablando sobre la segunda venida de Cristo, mencionamos el hecho de que el juicio final era uno de los objetivos de su retorno a este mundo. No sé si os acordáis. Él vendrá una segunda vez para juzgar al mundo, incluso para juzgarnos a nosotros cristianos también. Sin embargo, como el credo lo menciona de forma tan específica, creo que vale la pena abrir aquí un espacio en nuestro estudio para comentar algo acerca del juicio final. Lo primero que quería comentaros es eso, que es la necesidad y el propósito del juicio final. La necesidad y el propósito del juicio final. Sabemos muy bien que el pecado humano nos apartó completamente de Dios y que Adán y Eva, al desobedecer al pacto establecido por Dios, y tenemos ese pacto muy bien definido en Génesis capítulo 2, 16 y 17, ¿no? Cuando dice: puedes comer de todos los árboles del jardín,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea que Adán y Eva pues desobedecieron a este pacto establecido con Dios y lo hicieron en representación de todos los seres humanos, ¿no? Y uno dice, pues yo no estaba ahí en el Edén para decir a Adán que comiera la manzana en mi lugar. Tampoco estábamos en la cruz para decir a Cristo que muriera en nuestro lugar. Y ambos eventos así pasaron, ¿no? Así que fuimos representados por Adán y Eva y lo somos por Cristo, ¿no? Siempre la idea es de representación, ¿no? Y al igual que ellos, que Adán y Eva, pues todos nosotros heredamos de ellos la muerte espiritual, heredamos de ellos también la muerte física. La primera les llegó de forma inmediata a ellos y a todos los demás seres humanos, la muerte espiritual, ya que todos nacemos espiritualmente muertos y apartados de Dios y que carecemos de la gloria de Dios. Nacemos ya alejados de Dios en pecado. La segunda, que es la muerte física, por la gracia común de Dios, tuvo su ejecución aplazada por unos años, lo que ha convertido la vida humana en una especie de camino hacia la muerte. Desde ese momento el pecado ha sujetado a todos los seres humanos bajo el juicio divino. Todos los seres humanos estamos ahí sujetos bajo el juicio de Dios. Y como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, 16, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, ¿no? El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, del pecado de Adán. Y también Cristo en Mateo capítulo 5, 36, cuando dijo, yo os digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que han pronunciado. Es cierto que parte de ese juicio ya se manifiesta en esta vida, eso sí es cierto, ¿no? Ya que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Si ya está condenado unos y ya no están condenados otros, eso significa que el juicio ya se manifiesta en esta vida, para bien o para mal, pero se manifiesta de forma completa o se manifestará de forma completa en el futuro, y aún llegará ese día con la segunda venida de Cristo en que el juicio asumirá su dimensión final, plena y eterna. De hecho, podemos decir que la necesidad y el propósito más grandes del juicio final es la manifestación de la gloria de Dios, ¿no? De la gloria de su misericordia, de la gloria de la salvación eterna de los que han sido justificados por la fe en Cristo, y de la gloria de su justicia en la condenación de los que mantuvieron sus vidas injustamente apartadas de Dios en rechazo a Cristo. Las palabras de Pablo en Romanos capítulo 9, 20 a 23 nos muestran exactamente eso. Dice Pablo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y nobles y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su propósito, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria final? La verdad es que el gran logro del pecado humano es cegarnos para que no podamos ver la gloria de Dios, ¿no? Ese es el gran logro del pecado, no permitir que veamos la gloria de Dios en cada detalle de las cosas que nos pasan y de las cosas que le pasaron a Cristo.
Y eso es también la principal tarea del propio Satanás, ¿no? Cegarnos para no ver la gloria de Dios. Conforme 2 Corintios 4:4, cuando dijo Pablo que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el juicio final, ese desequilibrio causado por el pecado en la vida humana cederá ante la gloria excelsa de Dios y la majestad de Cristo. Por eso al juicio final lo llamamos también el día de Cristo o el día del Señor, ¿no? Ante quien y únicamente para su propia gloria excelsa y eterna, absolutamente toda rodilla se doblará, creyentes y no creyentes, reconociendo juntos el señorío y la justicia de Cristo, unos un reconocimiento de vida, otros un reconocimiento de muerte. Pero ¿quién es el juez divino? Vamos a hablar un poquito acerca del juez divino, ¿no? El credo de los apóstoles es muy claro al afirmar que en su primera venida Cristo realizó toda la obra pertinente a la salvación humana y que en su segunda venida, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Aun siendo nuestro eterno abogado e intercesor, aun siendo a la vez el supremo fiador, y en su cuerpo y alma Él era también el pago mismo entregado por nuestra deuda humanamente impagable para nosotros, pues es también Cristo, además de todo eso, el propio juez eterno. Él, Cristo, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y esa es una expresión que se refiere personalmente a Jesucristo y lo presenta como el juez de este último día. Por tanto, el juicio de Cristo será el juicio del propio Dios. El tribunal de Cristo es el tribunal de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. Yo incluido, todos. Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo, el juez divino, por tanto, está listo para cumplir con este cometido. Y todos los hombres y mujeres tendrán que rendirle cuentas a Él, a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Esas son palabras de Pedro, capítulo 4, versículo 5 de su primera carta. Cristo juzgará con toda su integridad. Su juicio será justo. Yo puedo no hacer nada por mi propia cuenta, dijo Cristo. Juzgo solo según lo que oigo, dijo Cristo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió, dijo Cristo en Juan capítulo 5, versículo 30. Y su juicio será verdadero, porque Él dijo, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino que en unión con el Padre que me envió. Juan capítulo 8, 16. Es también un juicio imparcial. Cristo será imparcial en su juicio, ¿no? Primero de Pedro 1, 17, cuando dijo Pedro, invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Estas características del juicio de Cristo se deben a su propia naturaleza divina. Él es Dios. Por eso su juicio es imparcial, es verdadero, es justo, ¿no? Es personal, porque Él es Dios. Y depende también de su plena omnisciencia. Él lo conoce todo, porque nada se mantendrá oculto de su escrutinio. Él lo sabe todo y lo juzga todo. Así pues, cuando Cristo empiece a juzgar en ese último día, como ya lo hace desde su ascensión al Padre, ¿no? En un grado aún no pleno, como lo será en su segunda venida, pero cuando empiece a juzgar en ese último día, todos nos daremos cuenta de que su juicio es un juicio de misericordia y de gracia, a la vez que un juicio perfecto en justicia. Él conoce la naturaleza del ser humano.
Él nos conoce plenamente, ¿no? Todo lo que hay en nosotros, no hace falta que le digamos, Señor, es que yo soy un poquito malo y un poquito bueno, o que soy totalmente bueno o totalmente... No hace falta decirle a Dios nada. Él no depende de nuestras informaciones para saber quiénes somos nosotros, quién soy yo, ¿no? Él es pleno de conocimiento acerca de todos nosotros, incluso de los lugares más secretos del corazón y del alma. Y puede detectar todo mal, toda corrupción, al igual que ve el menor vestigio de fe y de amor que en nosotros exista. Él no juzga según las apariencias, sino que con la verdad y con la justicia del propio Dios. Por tanto, podemos decir que de Cristo, que en representación del Dios Trino, en representación de la Santísima Trinidad, Él es el juez de todos los seres humanos. Y todos compareceremos ante su tribunal. Y todos, creyentes incluidos, daremos cuentas de uno mismo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Ante el juicio final, nuestra responsabilidad personal es intransferible. Y la pregunta del apóstol Pablo, la pregunta que hace en Romanos capítulo 2, versículo 3, es una pregunta muy importante. Nos pregunta Pablo, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿No? Y esa pregunta nos muestra que nadie escapará a ese día y que el juicio será meticuloso. ¿Por qué? Porque, según Pablo, versículo 16 de ese mismo capítulo de Romanos, porque Dios juzgará los secretos de toda persona, aunque sus elegidos, su pueblo lavado por su sangre y que tuvieron ya desde ahora sus pecados perdonados, ya están libres de toda y cualquier condenación, pero no estamos libres del juicio, pues no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, Romanos 8:1. De la condenación estamos libres, del juicio no. Algunas características del juicio final que creo que son importantes para que podamos ir configurando un poco nuestra idea acerca de esa doctrina. Podemos encontrar esas características en las páginas de la Biblia, siempre sabiendo que se trata de un evento escatológico del que todavía no tenemos todos los datos completos, no tenemos toda la información, pero aún así, con base en lo que hemos leído en la palabra de Dios, podemos mencionar algunas características del juicio final. Una primera característica, y posiblemente la que más dudas nos pueda causar, es en cuanto al criterio del juicio, el criterio del juicio, ¿no? Algunos textos de la Escritura nos enseñan que el criterio fundamental del juicio final es la verdad revelada por Dios, no las obras o las buenas intenciones humanas. Eso parece que no vale en el juicio, ¿no? Ni tampoco el hecho de que nos consideramos merecedores de la bondad de Dios. Tampoco parece que eso no vale en el juicio. Pero dijo Cristo claramente, Juan capítulo 12, versículo 48, Él dijo de forma muy clara, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La cuestión es aceptar o no sus palabras. Tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 también sigue más o menos por esa línea cuando dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El criterio, por tanto, no es lo que pensamos, el criterio no son las intenciones, el criterio es lo que dice la palabra de Dios.
Entonces la palabra de Dios es un criterio para el juicio, pero hay una segunda característica que podemos mencionar, también muy importante, es que habrá grados de bienaventuranzas, y eso ya lo sabemos, ¿no? Los llamamos galardones, ¿no? Grados de bienaventuranzas que serán dictados en el juicio a cada uno de los creyentes. Pero lo que a veces no estamos muy bien enterados es que de igual manera habrán grados de condenación dictados en ese mismo juicio, ¿no? Porque puede haber grados de galardones y no de condenación, ¿no? ¿Por qué uno y no lo otro? Lo cierto es que los que hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo ya estamos salvados, libres de la condenación eterna. Y por otro lado, los que rechazan su gracia ya están condenados eternamente. Hasta ahí no hay novedad, ¿no? Sin embargo, la Biblia también nos dice que nuestras palabras, nuestras obras y los designios del corazón tendrán peso en el juicio final, no como criterio de salvación ni tampoco de condenación, ¿no? Pero en textos que ya los hemos leído dicen que lo que decimos, lo que pensamos, lo que queremos, todo eso tendrá su peso en ese juicio final. Eso no significa que la salvación se definirá en el último día por las obras o por las palabras, mucho menos por las intenciones personales nuestras, pero sí significa que habrá grados e intensidades en las bienaventuranzas y en las penalidades de cada uno. O sea, tanto para los creyentes, para los no creyentes, habrán sorpresas, ¿no? Eso mismo es lo que leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 15, cuando dice Cristo: os aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerante que para este pueblo de Israel. Santiago capítulo 3, versículo 1, cuando dice: no pretendáis muchos de vosotros ser maestros, pues como sabéis, los maestros seremos juzgados con más severidad. También el hecho de que los galardones que aguardan a los salvos no se ve como un salario ganado por sus méritos o por el informe de la cantidad de reuniones a las que fuimos a la iglesia o la cantidad de gente que se ha convertido por mi proclamación. No se trata de eso, sino que se trata de una recompensa de la gracia divina. Mateo capítulo 5, versículo 19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Capítulo 25 de Mateo, versículo 23, ¿no? Cuando Cristo dice: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en el poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de su Señor. Así lo que nos toca en esta vida es ser fieles a Dios, en lo poco o en lo mucho, en lo que Él ponga en nuestras manos. Pero por último me gustaría comentaros un poquito acerca de las actitudes personales en cuanto al juicio final, cómo debemos portarnos, ¿no? Y por supuesto que ante una expectativa tan grande como la que tenemos, ¿no?, del juicio final que esperamos para la segunda venida de Cristo, hay al menos algunas actitudes que deben guiarnos en nuestras vidas como cristianos que somos. Posiblemente la primera de todas las actitudes tenga que ver con el arrepentimiento de nuestros pecados pasados. Si miramos hacia el futuro, la segunda venida de Cristo y el juicio final, eso debería ser una visión lo suficientemente fuerte como para llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados pasados. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo siempre nos conduce por el camino del arrepentimiento, de la confesión y de la fe.
Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, dice el texto: Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. O sea, es que no hay otro camino que no el del arrepentimiento. Y sigue el texto de Hechos: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado Cristo. De hecho, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Así que por toda la obra de Cristo y por la expectativa que tenemos de ese juicio final, pues si miramos hacia el futuro, hacia la eternidad con Dios, no tenemos otro camino que el camino del arrepentimiento sincero y genuino. Una segunda actitud es la expectativa confiada en nuestra completa redención. Tenemos una expectativa de vida eterna, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, llegando ahí vamos a ver qué pasa. No, no vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa expectativa es confiada, o sea, tenemos la plena convicción de que esa eternidad ya nos está garantizada por la obra de Cristo. Aunque tengamos algunos temores normales, parte de nuestra humanidad finita y mortal, lo cierto es que a medida que se acerca ese gran día, nuestra esperanza y nuestra confianza eterna se renuevan y nos revisten. Pues como dijo Cristo, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 10, versículo 22. Esa confianza, según el apóstol Juan, también se une al amor, ¿no? Es un amor confiado, ¿no? Es una confianza y un amor que dedicamos los unos a los otros por medio de un servicio mutuo, ¿no? Ese amor se manifiesta, dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, 17, que ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, no únicamente en mi corazón, pero entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Jesús vivió. Una tercera actitud que me gustaría mencionar es que debemos aprender cada día a entregar al Señor todas las injusticias que hemos sufrido, todas, puesto que la venganza no nos pertenece, sino que pertenece únicamente a Dios. No es que no habrá una venganza, lo que pasa es que no está en nuestras manos, está en manos más poderosas para vengarse, que son las manos de Dios, ¿no? Pertenece únicamente a Dios. Salmo 62, ¿no? Salmo 62 es muy interesante en cuanto a eso, ¿no? Y en cuanto al Salmo 62, Juan Calvino dijo en su comentario a este salmo unas cosas muy interesantes. Dijo que el Dios que gobierna al mundo por su providencia lo juzgará con justicia. La expectativa de ello, dijo Calvino, debidamente apreciada, causará un feliz efecto en la disposición de nuestra mente, calmando la impaciencia y restringiendo cualquier oposición al resentimiento y a la retaliación ante nuestras injurias. Así que no hace falta buscar retaliaciones, porque la tiene el Señor guardada en su manga para el último día o para cuando lo quiera Él, ¿no? Pedro en su primera carta, 2:23, dice: cuando profieran insultos contra Él, no replicarás con otros insultos. Cuando Cristo padecía, pues no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia, ¿no? Una cuarta y última actitud cristiana frente al juicio final es la proclamación. O sea, la doctrina del juicio final nos estimula a la evangelización, a proclamar el Evangelio, porque sabemos de las consecuencias eternas que pesan sobre los que no creen aún y sobre los que ya creemos.
¿no? Pero sobre todo sobre los que todavía no creen en Cristo y siguen viviendo conforme a sus propios caminos, ¿no? Proclamamos porque sabemos que el único camino para la vida eterna es el poder de Dios, el poder que revela la justicia que proviene de Dios, la justicia o el juicio que proviene de Dios, la cual es por fe, del principio al fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Palabras de Pablo, ¿no? Romanos capítulo 1. Poner nuestros ojos y nuestra confianza en la segunda venida de Cristo, en el juicio final, nos lleva a una vida de permanente proclamación del Evangelio de Jesús. En conclusión, debemos recordarnos de que el juicio final, hacia donde camina inevitable e irresistiblemente la historia humana, es a donde toda la historia camina, a donde nuestras propias vidas caminan, pues no podemos olvidarnos de que ese juicio revelará la gloria excelsa de Cristo como Señor de todos y de todo. Por tanto, no debe ser el juicio final un temor que nos paralice, ¿no? No debe ser el temor al juicio final lo que nos guíe en nuestro camino de vida cristiana. No hacemos o dejamos de hacer porque tememos lo que nos va a pasar en el juicio, ¿no? Sino la certeza y la seguridad de que ya tenemos la palabra final del gran juez divino. Ven a compartir la felicidad de su Señor. Así que el Señor nos bendiga, llevándonos siempre de la mano hacia ese juicio final. Amén.